Finalizada la reunión que se llevó a cabo en el consulado argentino y duró 1 hora, Kristalina Georgieva habló con la prensa y se refirió a la evolución de la economía argentina, los esfuerzos para incrementar las reservas y también para contener la inflación. Hablamos del avance considerable que hemos realizado con nuestros equipos para llegar a un acuerdo a nivel técnico respecto a la segunda revisión. Y también expresé mi reconocimiento por la forma muy seria en la que el ministro Massa y su equipo, incluyendo también al Banco Central, están abordando los desafíos significativos de la Argentina. Respecto de la reunión del presidente con la titular del Fondo Monetario Internacional, ¿qué fue lo que planteó el presidente a Georgieva? Constructiva, una reunión constructiva, pero que también el presidente aprovechó para manifestar las graves dificultades que está teniendo el mundo en este tiempo de incertidumbre, el aumento de los precios de la energía, de los alimentos, cómo la inflación ya es un fenómeno global, no es solo de algunos países, que esto golpea de modo distinto en cada una de las economías y que eso tiene que ser también puesto arriba de la mesa en los análisis que hace el Fondo Monetario Internacional. El presidente hizo un planteo respecto a los sobrecargos que cobra el Fondo Monetario Internacional a los países. ¿Tuvo alguna respuesta? Es parte de lo que nosotros venimos poniendo arriba de la mesa en las negociaciones, en la creación de un fondo de resiliencia, que lo impulsamos en la reunión del G20 del año pasado en Roma y se adoptó como mandato al Fondo Monetario Internacional de los diferentes países que integramos el G20. Y lo mismo sucedió con las sobretasas, con los sobrecargos, de que sean revisados. Bueno, todavía al día de hoy esa agenda no ha avanzado, el presidente remarcó la necesidad de que esa agenda avance. Allí, entonces, las declaraciones del canciller argentino en el marco justamente de lo que ha sido la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional por el pago de los 44.500 millones de dólares que habían sido tomados durante la gestión de Mauricio Macri, por la cual finalmente Argentina termina firmando este acuerdo. Reunión con Kristalina Georgieva en el marco de una visita a los Estados Unidos por la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Por eso, con Vero y con Alejandra ya mismo nos metemos en el tema y en todo lo que implica, porque hay reuniones previstas en Estados Unidos. Exactamente, hay reuniones previstas. Hoy va a ser una jornada muy intensa también para el presidente Alberto Fernández, que por la tarde va a estar exponiendo ante la Asamblea General, la primera Asamblea General de las Naciones Unidas de las que participa de manera presencial. Recordemos que los 2 años anteriores, en el contexto de la pandemia, se realizaron de manera virtual. Y por otro lado, la confirmación sobre la reunión bilateral con Joe Biden, con el presidente norteamericano. Decíamos en el adelanto, no va a ser en esta oportunidad durante este viaje. Hay elecciones legislativas el 8 de noviembre en Estados Unidos. Biden tiene toda la energía depositada allí, pero también es cierto entonces que es probable que sea o antes, pensando ya en el mes de octubre, o después de las elecciones legislativas. Pero claro, la confirmación está relacionada. Recordemos, había una reunión prevista el 26 de julio pasado. Biden contrajo coronavirus, por ese motivo se suspendió y ahora esta agenda se retoma con la confirmación del embajador argentino en Estados Unidos, de Jorge Argüello. Pero ya volvemos con la temática, ¿no?, que va a exponer el presidente Alberto Fernández en Naciones Unidas, pero también nos ocupamos de quiénes están y quiénes no están en Nueva York para esta nueva reunión de la Asamblea de ONU. ¿Ale? Sí, así es. Bueno, los presidentes que van a estar son la mayoría de los presidentes del mundo. Recordemos que, por ejemplo, Joe Biden y otros mandatarios tuvieron un poco de retraso porque asistieron al funeral de la reina Isabel. En este caso, Biden se esperaba que hablara el día de hoy, pero parece que va a hablar finalmente el día de mañana. Bueno, va a participar Emmanuel Macron, van a participar varios mandatarios. Esperan discursos bastante resonantes, por ejemplo, del presidente iraní Ebrahim Raisi, que, bueno, espera un acuerdo nuclear con Estados Unidos, aunque Estados Unidos también se espera que logre un rechazo. No se esperan avances y por eso los discursos pueden ser bastante disonantes. También va a hablar Nicolás Maduro, el presidente venezolano, quien se ha propuesto como una alternativa ante la energía faltante de todo el mundo. Dice, nosotros tenemos las mayores reservas, pero por las sanciones no podemos lograr justamente esa compensación. Bueno, van a hablar varios presidentes, pero como vos bien decías, Silvia, también resuenan mucho las ausencias. No va a ir ni el presidente ruso,
el presidente Putin, ni el presidente chino, ni tampoco el indio. Es decir, Rusia, China e India, que hace poquito tuvieron una reunión en otra organización paralela, la de Cooperación de Shanghái, que bien hablamos como una organización alternativa, no van a participar precisamente de las organizaciones que critican, las organizaciones occidentales. Zelensky va a hablar por conferencia virtual y va a ir a asistir su esposa Olena y el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba. Claro, porque la guerra en Ucrania será tema de esta reunión de Naciones Unidas. ¿Y los temas para la Argentina cuáles son, Vero? Va a hablar el presidente Alberto Fernández, claro, también de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero focalizando los aspectos que están relacionados con cómo esta guerra afecta a las periferias, sobre todo a las periferias, y en este sentido el aumento de la inflación, de los alimentos y también de la energía. Pero también plantear que la República Argentina es un potencial exportador de alimentos y de energía, y en este sentido también son relevantes las reuniones que va a concretar el presidente Alberto Fernández en este sentido. Las bilaterales. Las bilaterales, exactamente, y además esa escala que va a realizar en Houston para reunirse con CEOs de compañías petroleras, pensando, claro, en las inversiones en Vaca Muerta. Y teniendo en cuenta también lo que justamente acordó, ¿no?, el ministro de Economía Massa respecto a este tema. Pero nos queda una pregunta para hacerte, Vero. ¿Qué va a pasar con el tema del intento de homicidio de la vicepresidenta? ¿Estará o no en el discurso de Naciones Unidas de Alberto Fernández? Estará presente en el discurso del presidente Alberto Fernández. Es una de las referencias relacionadas con lo que sucede a nivel mundial, no únicamente en la República Argentina, pero claro, focalizado con el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los discursos de odio, la violencia simbólica y, bueno, claro, el presidente también hará referencia a los 40 años de la Guerra de Malvinas, claro, el reclamo permanente de soberanía sobre las islas y esto de instar a que Inglaterra cumpla el compromiso que asumió ante las Naciones Unidas de establecer un diálogo con la República Argentina. Con una nueva primera ministra, ¿no? De eso, o primera ministra, de eso estamos hablando. Exactamente, Liz Truss se va a reunir con Olaf Scholz. Como decía Vero, las bilaterales van a predominar en una reunión que es masiva, pero bueno, dada la fragmentación que tiene el mundo, está el foco puesto en las reuniones bilaterales entre 2 o 3 mandatarios, más que en los temas generales, para repasar precios de la energía, seguridad alimentaria, cambio climático y el acuerdo con Irán van a ser los temas principales de esta Asamblea General de Naciones Unidas número 77. Pero hay posteos. Hay posteos, exactamente, del presidente Alberto Fernández. Ayer la reunión más relevante con Kristalina Georgieva, con la titular del Fondo Monetario Internacional, pero también tuvo un encuentro con la Corporación Andina de Fomento y el Banco de Desarrollo de América Latina. Y esto es lo que planteó el presidente Alberto Fernández. Debemos trabajar para que toda la región pueda crecer en igualdad. Para nosotros el desarrollo sostenible es posible si lo hacemos en una economía con justicia social, en donde el éxito sea para todos y todas, un desarrollo que integre y no disocie. Para ello debemos poner fin a los bloqueos y unir esfuerzos para ayudar al Caribe a sobrellevar el cambio climático. Contundente el presidente Alberto Fernández a propósito de los bloqueos en Latinoamérica. Este planteo que lo realizó en este encuentro el Banco de Desarrollo de América Latina, pero que está vinculado con un pedido que viene haciendo ya en diferentes foros internacionales el mandatario argentino. Cuba y Venezuela, básicamente, ¿no? Y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, esto decía. Hemos tenido una muy positiva reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, unas horas antes, un rato antes en realidad, de que se verificara la reunión que estaba programada entre la directora gerente y el presidente argentino. Se elevó el informe, que es positivo. Quiero decirles que el board del fondo tiene una reunión programada para el día 7 de octubre. De manera tal que esperamos que en esa fecha quede aprobada la segunda revisión, mientras ya estamos trabajando de cara a la tercera revisión trimestral, que va a ser a fines del mes de diciembre. La charla fue sumamente cordial y yo destacaría una frase. Al comienzo de la conversación, la directora gerenta le dijo al presidente argentino: presidente, vamos bien, las cosas están funcionando. La mirada que nos transmitió la directora gerenta fue optimista, fue positiva. Mencionó el buen nivel de integración que están teniendo los equipos del Ministerio de Economía con el staff del fondo.